Mateo es el Nuevo Testamento y Mateo 11 vamos a leer hoy. Mateo 12 me parece que es. Entonces vamos a leer Mateo 12. En el final de Mateo 11 Jesús mismo nos dijo así, ¿no? En el final de Mateo 11 nos dice Jesús que vengan a mí todos los que están cargados, cansados y afligidos, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil, ¿no? Pero aquí en Mateo 12 vamos a ver cómo Mateo 12. Mateo 12. 12. Mateo 12. Entonces, aquí podemos ver cómo los discípulos de Jesús recogen espigas en el día de reposo. El día de reposo para los judíos era el día sábado. Ellos guardaban reposo porque estaban bajo la ley, ¿sí? O sea, la ley es la ley que Dios les había dado a los judíos en el monte del Sinaí. Y entonces Jesús los reprende, ¿por qué? Porque realmente ellos pues guardaban una religión, ¿no? O sea, realmente eran religiosos, no eran hombres que realmente amaban al Señor, ¿no? Sino realmente los judíos eran religiosos, ¿no? Entonces, vamos a leer del verso 1 al 2 y podemos ver, Jesús, lo conocemos a Jesús por sus grandes milagros y su grande obra en la cruz, ¿no? Jesucristo murió por todos los hombres para darles salvación, ¿no? O sea, la Biblia nos habla de que hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original. Dice que la paga del pecado, en la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿Jesús qué vino a hacer al mundo? Jesús vino a darle salvación a todos los hombres. A causa del pecado original entró la muerte así a todos los hombres, ¿no? La Biblia nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? O sea, y tú puedes decir a veces como hombre, ¿no? O sea, ¿por qué todos pecaron si yo nunca pequé, si esto, si aquello, ¿no? Pero a veces el hombre está destituido de la gloria de Dios a causa del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? A través de Adán, ¿no? La Biblia nos habla que a través de Adán dice que entró la muerte a todos los hombres. Ellos desobedecieron a Dios. Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios les quería dar el paraíso, un lugar donde ellos podían realmente fructificarse, vivir mejor, ¿sí? Un aliento de vida, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Desobedecieron a Dios, ¿no? O sea, lo desobedecen y dice la Biblia que entra la muerte a todos los hombres, ¿no? Entonces, ¿Jesucristo qué vino a hacer? El pueblo de Israel sin duda es el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué? Porque a través de Israel, después del diluvio, la Biblia nos habla de un diluvio, y después del diluvio Dios quiso que, ¿no? Dios lo que quiso hacer fue que quiso quitar la maldad del hombre, como lo podemos ver ahorita, ¿no? O sea, podemos ver que todo está así como de cabeza, a veces podemos ver que hay corrupción, hay gobiernos opresores, hay violencia, hay narcotráfico, hay cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios, ¿no? En ese tiempo? Dios lo que hizo fue barrer el pecado de la humanidad a través de Noé, ¿no? O sea, trajo un diluvio porque la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios no pudo contender más por la maldad del hombre, ¿no? Y después del diluvio, de ahí se forman las naciones a través de Sem, Cam y Jafet. Cuando se forman las naciones, Dios elige un pueblo a través de un hombre que se llama Abraham. De ahí nacen los judíos. Abraham es padre de la fe, de ahí nacen los judíos. Entonces, Dios tiene que mandar a su pueblo a Egipto a que participen de un éxodo. ¿Para qué? Para que ahí a través de los egipcios ellos se multipliquen. O sea, el pueblo de Israel en Egipto, Egipto surge como un vientre para la nación de Israel, ¿sí? Fue lo que surge, ¿sí? Entonces Dios ahí a través de Egipto forma una nación santa, ¿sí? Pero ese Egipto, Dios juzga a Egipto también a través de sus plagas. No sé si han escuchado las plagas postreras que Dios hizo en Egipto. Y Dios juzga a Egipto porque ellos tenían diferentes deidades. Y Dios juzga a Egipto y saca a Israel de Egipto, y de ahí forma esa nación que conocemos nosotros, que podemos ver ahorita los judíos, los israelitas. Y tú a veces puedes preguntarte, ¿no? ¿Por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, por qué hace este genocidio como el que estamos viendo tal vez en Gaza y toda esa maldad? Sí, sí lo vemos, ¿no? O sea, que Israel está ocupando un territorio que ya no le pertenece, que Dios se lo había dado en el pasado, y se tiene que cumplir la escritura.
¿Para qué? Para que haya una profecía que se cumpla, ¿no? Pero vemos todo eso y tú dices, bueno, ¿por qué hay tanta maldad, ¿no? En esa parte, ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué matan a los palestinos? ¿Por qué los matan? ¿Y por qué hay guerra? ¿Y por qué hay violencia? Sí, ese lugar ya no le pertenece realmente a Israel. Dios lo está permitiendo. Si tú ves toda la maldad que hace el hombre en la tierra y todo lo que hace el hombre y todo así, de repente ves todo lo que sucede en la tierra y vemos, de repente escuchamos de extorsiones, narcotráfico, violencia, y escuchamos de cosas grandes que pasan en la tierra. Todo está bajo la soberanía de Dios, o sea, es decir, Dios está al control de todas las cosas que le suceden al hombre, ¿sí? Pero comenzamos diciendo que hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original. ¿Qué fue lo que vino a hacer la nación de Israel? La nación de Israel fue una nación elegida y Dios le da sus estatutos y sus mandamientos en el monte del Sinaí. ¿Para qué? Para que ellos vivieran conforme a Dios quería, que fueran una nación diferente, que guardaran la ley mosaica realmente. Eso era lo que quería hacer Dios con ese pueblo, una nación diferente, una nación de sacerdotes, de reyes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un intercesor entre Dios y los hombres. Pero ¿qué es lo que hace Israel? Israel falla en el intento. Entonces, aquí podemos ver en estos versículos que cuando Jesús está reprendiendo a los judíos, porque los judíos guardaban la ley mosaica y una de las leyes de los judíos era guardar el día sábado. Podemos ver que ellos guardaban el día sábado porque honraban a Dios y los judíos no trabajaban en ese día, ¿no? O sea, los judíos, ¿qué era lo que hacían? No trabajaban, no espigaban en ese tiempo la cosecha ni nada, pero había una ley que hablaba de los judíos en Deuteronomio 23-25, y tú lo puedes leer, que si ellos entraban a un campo de otro judío, podían arrancar la siega, pero solamente no podían meter hoz sobre la sierra. ¿Qué era esto, meter la hoz? Que no podían cortarla totalmente, pero sí la podían utilizar para su consumo, el trigo o lo que ellos querían. Entonces, aquí Jesús le está diciendo a los fariseos, ¿no? Les está diciendo a los fariseos que cómo condenan a sus discípulos de Jesús supuestamente por la cosecha en el día del reposo. Vamos a leer estos versos 1 al 2. Fíjate, dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas, a comer. Viéndolo los fariseos les dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Sus discípulos, los fariseos, están tratando de confrontar a Jesús diciéndole que ellos no hacen lo que es lícito en el día del reposo. O sea, es lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la ley mosaica. Pero realmente aquí el problema del hombre no era que guardara el día del reposo. El problema del hombre es que Jesucristo había venido a darle salvación a todos los hombres. La nación de Israel, ¿qué fue lo que parte en esta parte? La nación de Israel, ¿qué es? La nación de Israel es la salvación para todos los hombres, así se había mostrado. Entonces, Jesucristo que desciende del cielo, porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios en la carne, porque la Biblia nos habla de que tiene la deidad y toda la plenitud de la verdad, y Jesucristo tomó una forma de hombre y descendió del cielo y murió por todos los hombres para darles salvación. Entonces, Jesucristo, ¿qué es lo que está diciendo aquí, no? Lo que le está diciendo es que realmente no está abrogando la ley mosaica, ¿no? O sea, Jesucristo le está diciendo que por qué tratan de decirle a los fariseos que ellos no pueden alimentarse en ese momento, ¿no? Fíjate, dice así: Mateo acaba de citar a Jesús ofreciéndoles un yugo fácil y una carga ligera. Ahora nos demuestra el tipo de cargas pesadas y yugos difíciles que los líderes religiosos ponen sobre su pueblo. Cuando los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer, en los ojos de los líderes religiosos, ellos serán culpables de esto, ¿no? O sea, ¿qué realmente es lo que les está diciendo Jesús? Que ellos ya no tenían que participar de la ley, porque realmente Jesucristo había descendido del cielo para darle salvación a todos los hombres, ¿sí? Que no tenían que participar de esa ley mosaica. Fíjate, ahora, la Biblia a nosotros nos habla esto, ¿no? Imagínate si estuviéramos en la ley, si nosotros todos los hombres, realmente nosotros ahora vivimos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido, que Cristo ha muerto por todos los pecadores para darles salvación. ¿Por qué? La Biblia nos habla de tres partes. La Biblia nos habla así: primero es la ley dada a los judíos,
para que guardaran sus preceptos, sus mandamientos. Después de la ley viene la gracia. ¿Qué es la gracia? Cristo murió por los pecadores para darles salvación. Es el favor inmerecido de Jesús. Pero el tercera parte que empieza se llama el juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? Que Dios va a juzgar a todas las naciones, quitando el pecado de la humanidad. Eso es lo que representa la Biblia, 3 partes. Entonces nosotros como hombres hoy vivimos bajo la gracia de Dios, que Dios todavía está dando una oportunidad a que el hombre se arrepienta y que vuelva a Dios, a que Dios quita el orgullo del corazón del hombre, ¿no? Entonces, si nosotros pensáramos que estuviéramos bajo la gracia, bajo la ley judía, nosotros como hombres ni siquiera podíamos usar el celular el día sábado. Entonces esto nos habla de religiosidad realmente. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Los fariseos, Jesús los muestra así como hombres hipócritas. Jesús les dice que sepulcros abiertos son sus sepulcros abiertos son sus gargantas, como sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de podredumbre, pero por fuera se ven hermosos, ¿no? Un sepulcro era una tumba. ¿Y por qué los muestra así Jesús? Porque ellos eran religiosos, porque realmente ellos habían desechado a Dios en el monte de Sinaí. Pero ¿qué fue lo que Jesús, por qué los reprende? Porque ellos trataban de que las personas echaran cargas difíciles que ellos mismos no podían cargar, ¿no? Entonces, si los creyentes hoy en día, la iglesia cristiana, si viviéramos hoy bajo la ley mosaica, nos tendríamos que echar cargas que no podríamos, ¿sí? Pero estamos bajo la gracia, el favor inmerecido. Por eso la Biblia nos habla en Juan 3:16, que de tal manera Dios ha amado al mundo, para quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Jesús es la eternidad para todos los hombres. ¿Qué es lo que le pasa al hombre hoy en día? Hoy en día el hombre vive así el momento, ¿no? ¿Y qué dice? No va a pasar nada, ¿no? Yo vivo el momento y vivo el tiempo que es y todo. Y el hombre está viviendo en el aquí y el ahora. Pero hay un problema con el hombre. ¿Qué es lo que le va a pasar al hombre después de la muerte? Y a veces nunca pensamos en eso, ¿no? Como hombres. De repente decimos, ¿qué pensaremos? ¿No? O sea, pasará, llegará el momento. Pero la Biblia nos habla en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces Jesucristo se muestra en Juan 11:25. Jesús dijo así: yo soy la resurrección y la vida. Quien esté muerto y cree en mí vivirá y tendrá vida eterna. Eso es lo que hizo Jesús. Fíjate. Entonces podemos ver cómo estos discípulos de Jesús recogían espigas y los reprende Jesús. ¿Por qué? Porque ya no estaban bajo la ley. Vea Colosenses 2:11 al 17. Fíjate, vamos a leer Colosenses 2:11 al 17. ¿Y qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? En Colosenses 2:11 al 17. Fíjate. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cuando nosotros los hombres, como lo mencionamos ahorita, hay una separación entre Dios y los hombres a través del pecado original, y cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos da salvación. ¿Y qué es lo que hace? Nos perdona de nuestros pecados. Entonces la Biblia en 2 Corintios 5:17 nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces eso es lo que hace Jesús. Fíjate, dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién tenía el imperio de la muerte en la antigüedad? ¿Quién la tenía? Según la Biblia, la palabra nos habla en Hebreos 2:14, dice así, que Jesucristo venció al dueño del imperio de la muerte. ¿Esto quién es? El diablo. ¿Quién tenía potestad sobre todos los hombres? Entonces por eso Colosenses 2:15 nos dice así, que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que hizo.
Fíjate, el verso 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie puede estar bajo la ley mosaica, ningún hombre. ¿Por qué? Porque ya vino el favor inmerecido a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él ha sido quien le ha dado salvación a todos los hombres. Ese es un problema que tienen todos los hombres, todos, sin mencionar a ninguno, todos los hombres están separados de Dios. ¿Por qué? A causa del pecado original. ¿Y qué tienen que hacer los hombres? La Biblia nos habla en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces por eso Él vino a reprender a los fariseos, porque ellos realmente ya no estaban bajo la ley mosaica, sino estaban separados de Dios. Fíjate, ahora sigamos los siguientes versos de este capítulo. Vea los versos versos 3 al 8 de estos. Fíjate, aunque mira, vamos a tomar esta parte también. Aunque estos guardaban la ley, pero ahora ¿cómo están los hombres? Y a veces participamos de eso como iglesia. Hoy en día tú puedes ver cómo está el hombre. Fíjate, ve lo que nos dice Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Cómo está el hombre hoy en día? Ellos guardaban la ley y eran religiosos, pero hoy el hombre, ¿cómo está delante de Dios? Fíjate, cómo lo menciona aquí el apóstol Pablo, estos versos, en 2 de Timoteo capítulo 3. Fíjate, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate, tú puedes ver hoy en día y te das cuenta cómo está el hombre, cómo está viviendo el hombre hoy delante de Dios. Creo que hoy en día tiene un problema el hombre, que no lo busca. Y todos los hombres necesitaríamos buscar a Dios. Y tú ves a los hombres hoy en día, ¿qué es lo importante para el mundo? Lo importante para el mundo, ¿qué es? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién es más exitoso? ¿Quién es más famoso? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene, como mujeres, tal vez, quién tiene el mejor cuerpo? ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más atractivo? Eso es lo que ve el mundo. Pero realmente Jesucristo no mira eso. Jesucristo mira el corazón de los hombres. Y tú como hombre a veces puedes decir, bueno, ¿cómo está viviendo el hombre hoy en día? Y los hombres, ¿cómo son? Calumniadores. ¿Calumniador qué es? Que hablan mentiras, que traen con cuerdas de iniquidad a los hombres hacia el pecado. O sea, eso es lo que hoy en día vemos. Eso fue lo que mostró Timoteo en el carácter de los hombres, que no buscan a Dios. O sea, tú puedes ver a los hombres hoy en día que no buscan a Dios, sino que realmente los hombres lo que hacen que es seguir sus deleites, sus concupiscencias, son seducidos por sus propios deseos, por lo que ellos quieren, y no busca a Dios el hombre. Fíjate, vamos ahora sí a los versos 3 al 8. Del verso 3 al 8, y Jesús aquí va a defender a sus discípulos. Vamos del verso 3 al 8 de Mateo 12, y dice así: pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a Él ni a los que con Él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día del reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el del templo está aquí. Fíjate, Jesús en este verso 6 dice que hay uno mayor que el que está en el templo, porque los judíos veneraban el templo de Jerusalén, porque era un lugar santo en donde podían ir a adorar a Dios, pero Jesucristo se mostró así. Jesucristo dijo a los judíos una vez, ¿no? Si ustedes derriban este templo, en 3 días yo lo levantaré. Pero lo que Jesucristo estaba diciendo, que su cuerpo era el templo de Dios, porque habitaba el Dios Altísimo en él y el Espíritu Santo. Y lo que le estaba diciendo a los judíos, que si él moría, al 3er día resucitaría. Y fue lo que hizo Jesucristo. Fíjate, el verso 7 dice:
Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Los fariseos condenaban eso, de recoger espigas, fíjate. Y aquí está mencionando al rey David. El rey David, ¿qué fue lo que hizo? En 1 Samuel capítulo 21, David lo que hace es que toma de los panes de la proposición, es un pan sagrado que solamente podían participar los sacerdotes judíos, que se llamaban los levitas, solamente podían participar de eso. Pero David, cuando estaba siendo perseguido a través de Saúl, un rey, el primer rey de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Ellos comieron de ese pan sagrado. Fíjate, a veces la iglesia también se vuelve religiosa porque andamos condenando a todos y no hemos muerto al viejo hombre. A veces la iglesia, como iglesia, también nos volvemos religiosos y condenamos a todos los hombres y condenamos el pecado. Era lo que hacía realmente los fariseos. Condenaban, pero realmente no veían su propio pecado. Fíjate, hay que hacer un recuento si estamos en la verdad, pero dar testimonio, porque Jesús reprendió a los fariseos. Fíjate, Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que pasa a veces con la iglesia? Yo el día viernes, yo estaba platicando con un conocido y todo, y a veces me duele tanto que hablen así de la iglesia, porque decían, ustedes predican la palabra, y de repente ofenden a las personas. Y conocí una persona que está predicando la palabra y no hace lo que predican, ¿sí? Y así eran los fariseos, porque los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Los fariseos predicaban la palabra, guardaban los sábados, guardaban toda la ley mosaica, pero realmente no honraban a Dios. Y a mí lo que este varón me dijo, me dolió tanto, porque amo tanto a Jesús, que él dijo así, ¿no? Dijo, ustedes como cristianos, yo conozco un señor que de repente ya sale a la calle y él maldice, sale a la calle y trata mal a las personas, sale a la calle y es déspota, sale a la calle y es orgulloso. Jesucristo está diciendo, misericordia quiero y no sacrificio. El creyente realmente no tiene que portarse de manera religiosa. Muchos aborrecen a Jesús también a causa de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia somos de repente religiosos y condenamos el pecado. Pero ¿qué es lo que hacemos? Realmente a veces la iglesia no vemos qué es lo que tenemos nosotros internamente. Estamos juzgando a todos los hombres y de repente condenamos el pecado, condenamos a todos los hombres, pero realmente también hay algo dentro de nuestro corazón que tiene que ser lavado, ¿sí? O sea, es decir, vamos a suponer este varón, ¿no?, que decía de este hombre, y a veces yo creo que lo han visto, ¿no? De repente pueden decir, estos predican la palabra, y de repente se equivocan y hacen lo contrario que dice la Biblia y están hablando de Jesús, pero realmente ¿qué es lo que está haciendo eso? Está haciendo un falso testigo, ¿no? O sea, realmente como creyentes, si tú has vuelto a nacer de nuevo a través de la sangre de Cristo y has sido lavado, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Dar un buen testimonio de Dios. El creyente, nosotros como creyentes consideramos que pues nosotros ya no podemos estar viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué hace? La carne hace enemistades contra los hombres. De repente hay murmuraciones, hay quejas, hay chismes. Y de repente como creyentes nosotros nos vemos participando en eso, ¿no? O sea, ¿y qué mal se ve la iglesia de repente participando en eso? Lo que tiene que hacer la iglesia realmente es un cambio a través del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo vino a morir por todos los hombres. Fíjate. Entonces, eso es lo que Jesús meramente les está diciendo a los judíos, que ellos realmente no guardan la ley, que tienen un problema, que realmente no adoran a Dios. El creyente no, a veces no es que nosotros de repente le digamos a todo el mundo, soy cristiano, ¿no? y adoro a Dios y amo al Señor y todo, sino también porque a través de los frutos. O sea, los frutos del creyente se deben de dar a notar. El fruto de Jesús, uno de los frutos de Jesús es que tenía amor para con las almas. Y amaba a los que no conocían a Dios, y se sentaba a la mesa y participaba de la mesa, y él ayudaba a los demás y sanaba a los demás. Ese es el fruto que tiene que dar el creyente realmente, amar a los demás y también tener empatía, tener un amor hacia los demás. Fíjate, el verso 9 y 14, vamos a seguir en esta parte, verso 9 y 14. Aquí Jesús va a sanar a un hombre que tiene la mano seca, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús,
para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día del reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si éste cayera en un hoyo en día de reposo no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. ¿Qué fue lo que hizo Jesús aquí? Sana a un hombre que tenía una mano seca, pero en el día del reposo. Otra vez, ¿qué es lo que le dicen los judíos? Oye, tú estás sanando otra vez en el día del reposo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús tenía amor. Jesús tenía amor y tenía poder. Él era mismo Dios en la carne. ¿Y qué fue lo que hizo? Les mostraba que lo que ellos guardaban la ley y lo que él hacía era más importante que lo que los fariseos hacían. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que hacía Jesús fue sanar a un hombre que tenía una mano seca y mostrar el poder de Dios. Pero Jesús también hizo algo muy importante. O sea, Jesús se dio cuenta de la necesidad que ese hombre tenía para ser sano. A veces los hombres tenemos algo interno en nuestro corazón. Y cuando yo me acuerdo que, bueno, yo lo he platicado aquí, cuando yo llegué al Evangelio y cuando de repente a mí me predicaron del amor de Jesús y de repente yo estaba en una situación grave, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo estaba a punto del suicidio y alguien me predicó del amor de Jesús y tal vez yo sentía que realmente mi problema era que estaba a punto del suicidio, pero realmente mi problema es que estaba separado de Dios y que yo, igual que ese hombre que tenía la mano seca, que fue sanado a través del amor de Jesús, yo tenía que ser sanado también con el amor de Cristo, que era lo que mostraba Jesús en esta parte, que podía hacer los milagros y que no guardaba la ley, sino simplemente él podía sanar a cualquier hombre. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús lo que hace es que puede sanar a cualquier hombre en el tiempo que se le plazca. Fíjate, ahora, en esta parte, fíjate, el hecho también, hay algo que pasa aquí con el creyente. El hecho de que estemos en la gracia no nos da el derecho de pisotear a Jesús. Hay que clavar nuestra carne al madero y sujetarla a diario. Sabemos que también los de afuera, como lo habíamos dicho, también los de afuera a veces nos señalan como creyentes. Y no queremos quedar bien también con ellos, sino queremos quedar bien con quién, con Dios, ¿no? O sea, realmente nosotros como creyentes también a veces somos señalados, así como fue Jesús a través de los fariseos. ¿Y qué es lo que trata de hacer el creyente? Mostrar el amor de Cristo a los demás. A veces como creyente, fíjate, a veces como creyente no es tan importante a lo mejor estar, bueno, sí es importante predicar el evangelio de la salvación, pero a veces como creyente también por nuestros frutos es como debemos demostrar el amor de Jesús a los hombres, por nuestros frutos, por lo que hacemos, por nuestra confianza, que estamos seguros que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Eso es como se demuestra también el amor de Cristo. Fíjate, ahora ve del verso 15 al 21. Y dice, bueno, estos versos dicen: a pesar del rechazo de los líderes religiosos, la gente común aún sigue a Jesús y sigue siendo la persona elegida de Dios. Fíjate, vamos de estos versos 15 al 21. Jesús aquí se mostró como el siervo escogido, y esto nos lo dice la Biblia en Isaías 42. Dios lo escogió como un siervo. ¿Qué es un siervo? Él servía a Dios, pero también servía a los hombres. Entonces tú por eso puedes ver a Jesús, que alimentaba a 5,000, que alimentaba a 4,000, que hacía sanidades en la tierra. ¿Y un siervo qué es? Un servidor. Y toda la iglesia también se debe mostrar antes de todo como siervo. Y si de repente también nosotros como creyentes estamos en nuestras casas, también tenemos que empezar a servir en nuestras casas, a la sociedad, a los hombres, a todos. Fíjate, dice así el verso 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que se saque a la victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. El carácter de Jesús era un carácter que tal vez, aquí lo está diciendo, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz.
Jesús, cuando se levantaba a predicar a las multitudes, antes de Jesús hay un profeta de Dios que se llama Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista predicaba el evangelio de Dios, decía: arrepiéntanse, pecadores. Y Juan el Bautista sí predicaba esa forma, pero la forma de predicación de Jesús y cómo lo escogió Dios desde antes. Este libro de Isaías es escrito hace 600 años o 800 años antes de que viniera Jesucristo, y es una profecía que el profeta Isaías nos está diciendo antes de que Jesús viniera en carne. Entonces, la Biblia nos está diciendo que el carácter de Jesús, ¿cómo era? El carácter de Jesús no era contencioso. El carácter de Jesús no recriminaba a los hombres que vivían apartados de Dios. El carácter de Jesús era de amor. Y ese es el carácter que debe demostrar todo creyente. El carácter de todo creyente tiene que ser en amor. Nosotros no podemos juzgar a ningún hombre. Nosotros no podemos condenar a ningún hombre. Simplemente a lo que le queda de la iglesia es orar por los demás hombres. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5, ya lo había dicho, dice que Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El carácter del creyente sí debe de ser en amor, el carácter del creyente debe de ser en compasión. Debe de ponerse en los zapatos de los demás. El creyente no puede estar de repente en la calle, estándose peleando con todo el mundo, estando así participando de los pleitos, de las contiendas. El creyente debe de estar sujeto a Dios. Obviamente, ¿cómo lo vas a ir haciendo también como creyente? Cuando tú has recibido al Señor en el corazón y el Espíritu Santo entra dentro de ti, va a hacer esa transformación. El Señor solamente puede hacer esa transformación. Todos los creyentes realmente lo que queremos la iglesia es cada vez parecernos más a Jesús. Jesús, ¿cómo era? Jesús era un hombre en amor. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Si tú lees la Biblia en Juan 17:5, Jesús dijo así: Padre, glorifícate como te glorificaste con esa gloria que tuviste desde antes que fueran todas las cosas. Realmente Dios hizo todo lo que vemos, porque así lo queremos nosotros los creyentes. Y cuando tú lees el Génesis en el capítulo 1, Dios nos habla de la creación y Dios hizo todo, y ahí estuvo Jesús, y Dios forma el matrimonio, y Dios forma a los hombres, y Dios forma a las naciones, y Dios forma todas las cosas. Pero Jesús estuvo antes de que fueran todas las cosas. Y la Biblia así lo dice en Juan 17:5: Padre, glorifícate con esa gloria que tuviste desde antes que fueran todas las cosas. Pero Jesús estuvo en la creación, pero Jesús cuando desciende del cielo, porque nosotros todos los hombres somos participantes de la sangre y de la carne, y todos los hombres tenemos que venir a la tierra porque aquí nos puso Dios, pero Él sí realmente es Dios que descendió del cielo y se hizo como un siervo. ¿Para qué? Para servir a los demás. Y ese debería de ser el carácter de todo creyente, que busquemos la estatura del varón perfecto. ¿Cómo la vamos a encontrar? A través de sus enseñanzas, pasando más tiempo con Él. Todo el creyente buscamos eso, dar fruto hacia los demás, dar amor hacia los demás, que conozcan el amor de Jesucristo a través de nosotros, que hay un cambio en la vida del creyente, que hay un fruto, porque así era Jesús. Jesús no contendía, Jesús no peleaba. A veces, como decía mi amigo, ¿no?, el día viernes, ¿no? O sea, y como creyente, y de repente, ¿qué están haciendo? Salen de predicar y maldicen, y como creyente salen de predicar y de repente ya, o tú dices: es que soy cristiano, y tú lo ves con una cerveza, o sea, y no satanizo, ¿no?, el alcohol, ¿no? Pero de repente como creyentes, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo malo. Y ese no fue el carácter de Jesús. Jesús fue un siervo que sanaba. Jesús era un hombre que ayudaba a los demás y vino por los débiles también. Fíjate, ahora en esta parte vamos a seguir leyendo. Fíjate, del verso 22 al 26, vamos del verso 22 al 26. Fíjate, en esta parte dice así. Dice: ahora es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echó fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida
contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra mí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús, no? Ellos estaban pensando que realmente Jesús no era Dios, que solamente utilizaba una magia. ¿Para qué? Para liberar a los oprimidos, para liberar a los endemoniados. Pero realmente, ¿qué era lo que hacía Jesús? Jesús, lo habíamos dicho, es el Dios en la carne. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues libertó a este hombre que estaba endemoniado. Fíjate que hay un problema con la nación de Israel, y lo hemos dicho nosotros. En Israel, recibiendo la ley mosaica y siendo el pueblo elegido de Dios, ¿por qué había en ese momento ahí hombres que tenían demonios? ¿Por qué? Porque estaban siendo desobedientes a Dios, realmente no estaban guardando la ley mosaica, ¿sí? ¿Y qué era lo que pasaba con Israel? Israel realmente no estaba viviendo bajo la ley, pero sí estaba culpando al Mesías y le estaba diciendo que realmente él no era el Mesías, ¿sí? Fíjate, ahora al hombre hoy en día, fíjate, igual que los fariseos, ¿quién crees que acusa al hombre? ¿Quién crees que le haga acusaciones al hombre? ¿O quién será el enemigo del hombre? O sea, a Jesús le dijeron, con tu poder, Belcebú, echa fuera a Belcebú. Y Jesús les contestó, no puede estar un reino dividido en dos. ¿Quién hará acusaciones al hombre? La Biblia nos habla en Juan 10:10 que el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. Pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón realmente, ¿quién es? Satanás. Y la Biblia lo menciona así en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que es el acusador y que tiene la entrada al trono de Dios. ¿Quién podrá hacerle acusaciones al hombre? Porque a veces en el hombre llegan de repente pensamientos también de derrota, pensamientos de repente de ira, de contienda, y hay culpa en el hombre. ¿Quién podrá acusar a todos los hombres? ¿Y quién de repente le dice al hombre, tú no vales, tú no importas, tú ve cómo vives bien mal? ¿Y quién? A mí, yo antes de llegar al Señor, Satanás me hacía muchas acusaciones y de repente yo no conocía del amor de Jesús, pero Él es el que acusa a los hombres día y noche y también a los creyentes, porque Él es el acusador y le hace acusaciones al hombre y le dice, tú no puedes, tú no vales, tú eres un cero a la izquierda, los demás sí pueden. ¿Por qué? Porque Él es padre de mentira. Pero realmente Jesús, ¿qué vino a decir? Jesús vino a decir que Él tiene el poder para libertar a los hombres. La Biblia nos dice en Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido el Espíritu de Dios para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, ayudar a los quebrantados de corazón, a los humildes de espíritu, a dar salida a todos los hombres. O sea, ¿qué es esto? Cuando Jesús dijo esto, Él tiene el poder, la libertad para sanar a todos los hombres. Él tiene esa misericordia para ayudar a todos los hombres, ¿sí? Fíjate, entonces era lo que les estaba mostrando, que realmente el poder de Dios, por eso está diciendo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque realmente el poder de Dios estaba sobre Jesucristo para sanar a todos los hombres. Y la Biblia nos habla esto, dice que Jesús es Dios y es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Jesús en ese momento, estás hablando que estamos hablando, son 2025 años, cuando estaba haciendo esas sanidades. Y nosotros creemos en que el carácter de Jesús no ha cambiado, porque Jesús puede hacer esos milagros en el hombre, puede volver a sanar al hombre, puede libertar al hombre, puede sacar al hombre de lo que menos él pueda imaginarse salir, porque Él tiene poder para libertar a los hombres. El poder no es del hombre, solamente es Él. Eso era lo que le estaba mostrando a los fariseos. ¿Sabes qué? Yo tengo poder para liberar a un endemoniado. Yo tengo poder para liberar al hombre oprimido. A veces el hombre, ¿qué es lo que tiene? De repente el hombre, cuando no conoce del amor de Jesús, hay una opresión. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? El enemigo, así como en el principio, Satanás se muestra así, ¿no? Satanás en el principio, en Génesis 3, se muestra como una serpiente. Y la más bonita de todas del reino y todo, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Engañó tanto al hombre como a la mujer. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Atentó en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo al hombre, si tú comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, serás como Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Le dijo así, ¿no? Si tú comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, serás como un Dios. ¿Y qué era lo que estaba diciendo?
bueno, Adán dijo así, bueno, Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, que no comamos, ¿sí? O sea, fue lo que dijo, no comamos de este árbol de la ciencia del bien y el mal. Satanás lo que hace siempre es atentar en contra de la palabra de Dios. Satanás lo que hace siempre es atentar en contra de la obra de Jesús en la cruz. Fíjate, ahora, nosotros como creyentes también entendemos algo. Nosotros como creyentes no podemos reprender a nadie ni atar a nadie. Ve a Zacarías capítulo 3 verso 2, ve lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 3 verso 2. Fíjate. Ahora, ve lo que dice en esta parte. Y dijo Jehová, Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fíjate, y ahora ve a Judas. Vamos a Judas. Judas capítulo 1. Vamos a ir a Judas capítulo 1. El verso 9. Judas capítulo 1, verso 9. Fíjate, ve lo que dice en esta parte. Judas capítulo 1, verso 9. Y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjate, ahora en esta parte, fíjate. Ahora, tú puedes ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, verso 11 al 20, que nos habla de unos hijos de tal Eseba. Estos hijos de tal Eseba estaban tratando de reprender demonios y ahuyentar demonios y todo, pero cuando un joven les salió al encuentro y les dijo, a Jesús lo conozco, y al mismo Pablo que ustedes anuncian lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice la Biblia que les metió una tal golpiza que los mandó desnudo a su casa. Entonces fíjate, en esta parte, Jesús también dejó en claro que era el hombre más fuerte, que no estaba cautivo bajo el hombre fuerte. Su mensaje era, no estoy bajo el poder de Satanás, sino que demuestro que soy más fuerte que él, echándole fuera de aquellos que están poseídos. El hecho de que he podido invadir el territorio de Satanás de una manera exitosa es prueba de que está atado y no tiene poder para resistir. Fíjate, creo que me adelanto un poco. En estos versos, cuando vemos aquí a Jesús, la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 verso 19 que el mismo Jesús fue y les predicó a los ángeles encarcelados o a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús cuando muere también desciende al infierno y le predica a los ángeles encarcelados. Fíjate, ahora vamos del verso 30 al 37, ve del verso 30 al 37, dice, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús, ¿qué era lo que le estaba diciendo aquí a los fariseos? Que estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Mira, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo, Jesús dijo en Juan 14, que cuando Él se fuera, se iba a desprender del Consolador. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo es quien hace que tú te acerques a Dios, porque el Espíritu Santo es quien te habla como hombre y te dice, busca al Señor. En la Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20, nos dice así, he aquí yo y toco la puerta, quien escuche mi voz
y abra la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Estos líderes, fíjate, estos líderes religiosos, ¿qué era lo que hacían? Blasfemaban en contra del Espíritu Santo. Y la Biblia también nos dice, fíjate en estos versos del 35 al 36, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Los fariseos, a pesar de tener la ley mosaica, su corazón estaba podrido. Y a veces como creyente, ¿qué es lo que pasa? Y a veces con el hombre, el mundo, ¿qué te enseña como hombre? El mundo te enseña esto: sigue tu corazón, sigue tus anhelos. Pero la Biblia nos dice así, que perverso es nuestro corazón, engañoso, más que sobre todas las cosas. Dios solamente conoce el corazón del hombre, y a través del Espíritu Santo también con el hombre puede haber una transformación. En el hombre, ¿qué hay? Tú puedes ver a través del pecado original que hay en el hombre. En el hombre hay maldad, hay codicia, hay avaricia, hay idolatría, hay engaño, hay mentira, hay queja, hay murmuración, hay odio, hay rencor, hay iras, hay celos. ¿Y eso por qué es? Porque del hombre, del corazón, produce todo eso. Pero ¿cómo puede ser restaurado el corazón del hombre? El corazón del hombre puede ser restaurado también a través de Jesús. Por eso la Biblia nos dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Y quién podrá conocer el corazón del hombre si solo Dios? Fíjate, ahora sigamos estos versos. Versos 38 al 42. Fíjate, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y las condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Estos ninivitas eran los asirios, y los asirios realmente eran perversos como hombres. Los asirios, su forma cuando llegaban a cada aldea era de tortura, y aquí hay un profeta de Dios que se levanta a predicarle a los asirios sobre el arrepentimiento. ¿Qué era lo que les decía este profeta Jonás? Que se arrepintieran y que se volvieran a Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando Jonás desobedece a Dios por no irle a predicar a los asirios, ¿por qué? Porque él se va a otro lugar diferente que Dios lo manda, y en vez de irse a Tarsis, a Nínive, donde tenía que ir, él se va a Tarsis. ¿Y qué es lo que hace? Cuando él está en una barca, dice la Biblia que echan suertes con los que están en la barca. ¿Qué es esto? La suerte es para que vieran, dándose cuenta que realmente, ¿por qué? Porque vino una tempestad grande en ese momento, y cuando vino esa tempestad grande en el arca se hundía, y entonces estos hombres pensaban que la maldición había llegado por alguien, y entonces ellos en ese tiempo echaron suertes, y la suerte había caído sobre Jonás. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Lo aventaron al mar. Y la Biblia dice que se lo comió un pez grande. ¿Y qué es lo que representa este pez grande? Así literalmente no representa que se lo haya comido un pez grande. Lo que hizo Jesús fue que descendió hasta el corazón de la tierra, al infierno, y le predicó a los ángeles encarcelados. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso dice que como Jonás, porque él también predicó, ¿sí? Esos espíritus encarcelados también nos habla de los hombres que estuvieron en el diluvio cuando Noé hizo el arca. La Biblia por eso también nos dice, fíjate, así como la señal del profeta Jonás, la Biblia así nos dice que los hombres que buscan señales, ¿para qué? Para conocer la verdad. Pero realmente así como el profeta Jonás, que les dio la señal a Nínive para el arrepentimiento, por eso la iglesia también predica el evangelio. ¿Para qué? Para que los hombres conozcan a Jesucristo. Por eso también Noé, en el tiempo del Génesis, en el capítulo 6, hizo el arca. ¿Por qué? Porque representaba la salvación para los hombres. Y así Jesucristo representa la salvación para todos los hombres. Y dice que el juicio va a ser más factible para los de Nínive que para los de esta generación. ¿Por qué? Porque los de Nínive se arrepintieron, pero realmente
los de esa generación no se arrepintieron de sus pecados. Fíjate, ahora el verso 41 al 45, vámonos del 41 al 50 para acabar. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Fíjate, ahora, fíjate el verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta generación. Fíjate, en estos versos del espíritu inmundo, dice, aparentemente los demonios, o al menos algunos de ellos, desean un anfitrión humano y buscan un lugar entre los vacíos, viéndolo como invitación. Si tú puedes ver la maldad que hay en la tierra, y por ejemplo ves jóvenes que a lo mejor andan en el sicariato, y ves hombres que están vendiendo droga, ¿por quién estarán gobernados? Por el maligno, ¿no? O sea, entonces aquí lo que nos está diciendo Jesús, que eso es lo que ve, los cuerpos de los hombres la ve como una casa, ¿sí? Y quiere habitar en ellos. Entonces fíjate, la Biblia es bien clara. La Biblia nos dice así en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Realmente vemos todos los hombres y nos damos cuenta que este es un mundo caído. ¿Por qué es un mundo caído? Porque este mundo no está gobernado por Dios, sino está gobernado por ¿quién? Por el maligno. Entonces, cuando Jesús vuelva por segunda vez, que es lo que creemos nosotros como iglesia, cuando Jesús vuelva por segunda vez, la Biblia dice que barrerá el pecado de la humanidad, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Así como en ese tiempo en Nínive, y se habló del arrepentimiento, cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él quitará el pecado de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás siempre con el hombre? Trata de engañarlo, trata de mentirle. Y Satanás a veces como una serpiente antigua siempre te dice, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para qué estudias la Biblia? ¿Para qué tratas de ser como creyente diferente? ¿Para qué? ¿Por qué no dejas esto? O sea, ¿por qué el alcoholismo, la drogadicción? O sea, todos lo hacen. O sea, la fornicación, todos lo hacen. La mentira, todos lo hacen. O sea, ¿por qué él siempre trata de engañar a los hombres? Y les dice, y si tú te leen las cartas, ¿sí me entiendes? Y si de repente practicas hechicería, ocultismo, o si hay gente que practica eso, ¿qué es lo que dice? Dice, pues todos lo hacen, no importa. ¿Por qué? Porque él es príncipe de mentira. ¿Y qué es lo que trata de hacer? A engañar al hombre, para que el hombre no vaya a la luz. Pero Jesús se mostró así, como la luz. Dice, yo soy la luz. Y Jesús también se mostró como el camino, en Juan 14:6. Jesús dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el filtro para que todos los hombres seamos salvos. Si vemos que es un mundo caído, si vemos que hay un mundo donde hay maldad, donde no está gobernado por Dios, es un mundo donde pues hay pecado, ¿no? O sea, así se llama, ¿no? Este mundo no está gobernado por Dios. Entonces tú puedes ver, ¿no? De repente también los cantantes de música, ¿no? ¿Qué es lo que llevan a los jóvenes? ¿A dónde los llevan? ¿Qué es lo que llevan a los narcocorridos? ¿Sí? Al sexualismo y todo. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que quiere Satanás, ¿no? O sea, Satanás lo que quiere hacer es que el hombre vive en el engaño. Pero lo que vino Jesús a hacer, vino a libertar a todos los hombres. Por eso la Biblia nos dice que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente serás libre. Todos los hombres, cuando no buscamos a Dios y cuando estamos apartados de Dios, la Biblia nos dice también de un juicio, o sea, como lo dijimos ahorita, dice Hebreos 9:27, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y si nosotros, como creyentes o como hombres, no recibimos al Señor en nuestro corazón, que es el único Salvador, ¿qué va a pasar en el hombre cuando esto se acabe?
¿qué es lo que le va a pasar? Entonces, hasta aquí nos vamos a parar y es un tiempo para reflexionar los hombres. Voy a hablar de un amigo que le predicaba mucho el Evangelio, y este amigo que le predicaba tanto el Evangelio y era un creyente, pero realmente este amigo solamente estaba siempre conmigo porque le daba trabajo. Y de repente yo le predicaba el Evangelio y de repente él llegó a la iglesia y él iba conmigo al trabajo y todo, y él se seguía drogando, consumiendo droga y todo. Y de repente, y hubo dos casos, no nada más fue aquí también vino otro amigo, pero este amigo llegó un momento que el Señor lo disciplinó, y lo disciplinó como quitándole la vida. Entonces, todos los hombres de repente a veces decimos, a mí no me va a pasar, ¿no? Yo soy joven y tal vez a mí nunca me va a pasar esto, ¿no? Pero no sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia. Entonces, aquí la Biblia nos está hablando que así como Jonás Jonás predicó el Evangelio a Nínive, no sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia y cuándo el Señor haga el juicio a la tierra. Entonces, lo que debe de hacer el hombre es conocer del amor de Jesús, ¿no? Entonces, pues hasta aquí vamos a acabar y vamos a orar, ¿no? Vamos a orar amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor, porque tú eres 3 veces santo, 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 Señor, porque pues te conocemos, Señor, te hemos visto, Señor, como un espejo, Señor, con la gloria, Señor, tuya, Señor, el resplandor, la gloria, Señor, porque así, Señor, como tú les predicabas, Señor, en ese tiempo, Señor, como tú hacías sanidades, milagros, Señor, tú lo puedes hacer en la vida del hombre, Señor. El día de hoy, Señor, te pedimos por cada uno de los que están aquí, Señor, y te pedimos, Señor, que pues también el hombre, Señor, te pueda conocer, Señor, que tal vez te pueda conocer, Señor, que tú toques la fibra más íntima de los corazones, Señor, y que puedan ir al conocimiento de la verdad, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, conocerás la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Que te puedan conocer, Señor, a través de tu palabra, Señor, que te puedan buscar, Señor, porque todo hombre te necesita, Señor. Sé tú obrando, Señor, te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Amén. Oiga, y ahí